Bueno, queridos amigos, acá estamos en otro jueves que también hemos viajado a Costa Rica. Estamos enamoradas de ese país, por lo tanto, aunque sea de manera virtual, queremos estar allí. Y hoy vamos a tener también una persona muy, muy especial. Quiero recordarles, porque estoy recordándolo yo desde hace unos cuantos días, que el 7 de agosto se cumplen 2 años que Fabio partió. Así que van a tener ese día una sorpresa, una bonita sorpresa, que espero les guste. Por supuesto no puedo adelantar nada, porque si no quito o sea, deja de ser una sorpresa. Por lo tanto, lo único que voy a decir es que estén atentos, que ese día va a aparecer algo que espero les guste, porque es un poco el avance de algo que próximamente va a salir al aire el 4 de diciembre de este año. Así que espero que estén atentos para que lo vean, incluso me hagan comentarios de qué les pareció. Bueno, como les decía, viajamos a Costa Rica nuevamente y estamos con esta organización maravillosa de 2 personas, que es CIAL Observación OVNI Costa Rica. Estuvimos con Alejandro en el programa anterior, la semana pasada, y hoy invitamos a la bella de la familia, a la princesa Cindy Picado. Así que Cindy, te recibimos, amor. Hola, mucho gusto, Adriana, un placer. De verdad agradecerles la invitación a Vivencias y bueno, buenas noches desde Costa Rica. Igualmente, como le decía a tu esposo, soy una enamorada de tu país. No tuve oportunidad de estar mucho tiempo, pero los poquitos días que estuve lo disfruté muchísimo y disfruté muchísimo a la gente. Realmente Costa Rica tiene unas personas muy, muy lindas. Yo me fui a un congreso con Fabio y nos encontramos con muy linda gente. Hay un público amoroso, muy amoroso y ávido de conocimiento. Así que realmente fue una experiencia muy bella. Bueno, Cindy Picado, bella mujer por dentro y por fuera. Quiero que le cuentes a nuestros amigos, ya sabemos algo porque un señor Alejandro nos estuvo adelantando algunas cositas, pero quiero ahora escucharlo de ti. ¿Cómo fue esta experiencia? Yo sé que se encontraron en la universidad, los 2 son arquitectos, que Fabio siempre decía, los arquitectos tienen una onda, decía, eso es un dicho muy argentino, tienen una onda muy especial y le gustan los ovnis. Eso es lo que él opinaba. Se había encontrado muchas veces con muchos arquitectos y decían que recibían muy bien el tema ovni. Así que quiero que le cuentes a nuestros amigos cómo fue tu experiencia con este tema. Claro que sí, maravilloso, de verdad. Bueno, el tema OVNI, yo no era quien conociera acerca de él, más bien lo desconocía. El tema OVNI viene a aparecer mucho tiempo después. Sin embargo, antes me habían pasado una serie de inquietudes más relacionadas al ámbito espiritual. Esto porque, bueno, yo crecí en una zona rural rodeada de naturaleza, árboles frutales. Me encantaba estudiar, bueno, subía a los árboles y estudiaba desde allí. Me encantaba la lectura. Y bueno, en una ocasión sucedió que, bueno, mientras yo estaba inspirada en uno de los libros que estaba estudiando, algo sucedió en el entorno que parecía como un círculo que se abría y se fue ampliando y se fue ampliando y de ahí salía unas voces que se iban ampliando y parecían como un coro de ángeles. Claro, en ese momento yo pensé, son ángeles, ¿verdad? Porque basado a mi creencia y así lo sintió mi corazón en ese momento, yo dije, esto es maravilloso, ¿qué es esta música tan maravillosa? Unas voces coordinadas, una armonía. Y yo decía, wow, ¿qué es esta experiencia tan bonita? En el momento que yo estoy analizando lo que está sucediendo, en ese momento se empieza a apagar como esa apertura y se empieza a hacer más pequeñita, que así lo percibía yo, ¿verdad? Que se iba cerrando y se fue cerrando y ya no escuché nada más. Entonces yo decía, wow,
¿qué es esto tan hermoso? ¿Será que a las demás personas les pasa, les sucede? Y bueno, en mí un montón de preguntas en ese momento. Para mí eran ángeles, ¿verdad? Pasado a una creencia. Sin embargo, poco tiempo después, logro tener sueños con ángeles. Bueno, primero con la Virgen María. Y en este sueño, ¿verdad? Yo tenía quizás unos 16 años en ese momento. Y recuerdo que era un ser de luz hermoso, hermoso. Y tenía sus manos muy juntas y las tendía como que ella estaba aplaudiendo, las extendía y hacía la expresión como que aplaudía en ese momento. Y yo la vi tan alegre, tan feliz. Y bueno, y en esa experiencia, en mi sueño, yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Es la Virgen María? Porque como yo la recordaba en las estampitas, pues traía una corona y en ese momento yo no le veía corona, más una expresión muy, muy delicada, un rostro armonioso, una alegría, una paz, un amor. Y bueno, yo me desperté ese día y lo primero que recordé fue que mi abuelita vivía experiencias así con la Virgen María y también con personas ya fallecidas. Entonces yo me decía, claro, a mí también me sucedió, ¿verdad? Qué experiencia tan linda. Ese día me levanté temprano y recuerdo que tenía la clase de religión. Curioso fue que yo llegué de primera al aula, tomé el pupitre porque generalmente lo limpiaba y al extender la mano veo la estampa de la Virgen de Fátima. Entonces para mí fue como una confirmación de aquel evento, de aquel suceso, de esa vivencia tan linda que yo había tenido en el sueño. Y por supuesto, yo me sentí tan contenta porque yo decía, ¿será que a las demás personas les sucede? Y empecé a cuestionarme de dónde venían estos seres, si realmente nos acompañaban, si los ángeles eran reales. Y empezaron una serie de preguntas en mí, más del ámbito espiritual. Coincidió que poco tiempo después me invitaron a pertenecer a un grupo de frailes, los de frailes franciscanos, sí. Y ellos, bueno, realizaban una serie de talleres en el ámbito de la meditación y la relajación. Recuerdo que el libro se llama Un camino a la oración, el sadhana, ¿verdad? Donde implementaban tradiciones cristianas, pero también la sabiduría oriental. Y es ahí donde yo conozco un poquito lo que es la meditación, la relajación del cuerpo. Lo hacíamos a nivel de grupo, empezamos una preparación de calmar la mente, de relajar todas las partes del cuerpo, para entrar en un estado con nuestro propio ser interior. Y en una de estas experiencias, yo me encontraba en un total silencio cuando escucho que alguien me dice mi nombre. Y entonces en ese momento yo me asusté. Y yo dije, ¿cómo puede ser que eso suceda? Y interrumpo la meditación o la relajación porque fue muy sorprendente. Sin embargo, los demás compañeros o amigos estaban en su meditación también y pues fue algo que yo guardé mucho en mi corazón. No sabía qué era lo que había sucedido en ese momento. Y bueno, fue una de las experiencias que yo guardé para mí, ¿verdad? Porque no era que yo lo pudiera contar a todo el mundo. Y sin embargo, yo consideraba que habían cosas que sucedían muy importantes. Con el paso del tiempo, yo entro a la universidad y llevamos, bueno, un curso que se llama Historia de la Arquitectura. La profesora en ese momento tocó el tema de las pirámides de Egipto. Y bueno, se dio la casualidad que uno de los compañeros pues nos ayudó en este tema, digo yo, ya refiriéndome al tema OVNI, porque le hizo la pregunta clásica, ¿verdad? ¿Qué relación hay del tema OVNI con las pirámides de Egipto? Y bueno, ella se sonrió, ¿verdad? Porque, bueno, le interrumpió la clase, ¿verdad? No sabía que tenía que explicar acerca de este tema. Sin embargo, ella nos expresó que, bueno, que de esto ella no conocía, pero que tenía un amigo que le encantaban los temas espirituales y del tema OVNI. Y que quizás en algún momento lo podía invitar a que nos contara de esas experiencias. Resulta que este amigo de ella es Alejandro.
Entonces, bueno, se da que a los 15 días después, ella tenía que hacer un viaje y el que vino a sustituirla precisamente fue Alejandro. Y claro, la clase, yo creo que nosotros nos salimos del tema, muchos compañeros le preguntaban acerca del tema OVNI, de qué relación con las pirámides de Egipto, de las culturas, y bueno, él nos contaba cierta experiencia acerca de esto y de lo que él tenía conocimiento, y es ahí donde nosotros nos conocemos. Entonces ahí pasó el tiempo, un año después, ya después coincidimos en un punto, ¿verdad? Relacionado con la arquitectura y empezamos a salir. Y bueno, entonces yo le empecé a contar todas estas vivencias que había tenido, ¿verdad? De estas experiencias espirituales, de la que si Dios existía, si habían seres que nos cuidaban. Y bueno, empezamos a desarrollar este tema tan bonito que es el área espiritual. Y por supuesto, el tema OVNI no lo tocamos mucho, precisamente porque yo le tenía cierto miedo. Yo de los programas que recordaba, ¿verdad? Era Expedientes X y a mí me daba un terror, ¿verdad? Saber qué era lo que había más allá de lo que uno no tiene conocimiento. Y el miedo precisamente es un limitante. Pero bueno, ya después con el tiempo nos casamos. Y bueno, y entonces él empieza a narrar todas las experiencias que había tenido en el grupo. Y bueno, empiezo a hacerle preguntas. Yo todavía dudaba de esto porque yo decía, quién sabe para que esto sea cierto, ¿verdad? De cierta manera, porque a mí me daba cierto miedo. En el país casi no se hablaba del tema, entonces no era algo con lo que yo tuviera conocimiento. Sin embargo, en la provincia de Heredia se dio el primer avistamiento. Estábamos con un grupo familiar y empezamos a ver un disco color plateado que se desplazaba muy lentamente por el valle, en la zona de Heredia. Y aquella emoción, y fue mi primer avistamiento de ver un objeto, ¿verdad?, en el cielo, ¿verdad? Yo decía, sí, entonces sí existe, esto es real, ¿verdad? Y me decía Alejandro, sí, sí existe, ¿verdad? Y yo, pero bueno, aquella emoción, y yo decía, ¿cómo es posible? Esto es verdad, es una realidad. Y bueno, pasó el tiempo, yo lo acompañaba a las construcciones, y más de una vez logramos ver estos objetos sobre los cielos. Cuando tomábamos fotografías, precisamente para llevar los procesos constructivos, notábamos que también aparecían ciertos elementos luminosos y entonces los archivábamos y los guardábamos. Y yo le decía a Alejandro, bueno, en algún momento vamos a tener que invertir en una buena cámara, ¿verdad? Como una idea de que si lográramos ver algo, poder tener esta evidencia con mayor facilidad. Sin embargo, yo todavía estaba muy alejada del tema, o sea, yo los vi, sí existen, pero nada más, ¿verdad? Sin embargo, en el 2018 tengo un sueño nuevamente. En este sueño estoy en un lugar árido y apareció una nave que fue descendiendo muy lentamente y bajaron 4 personas, 2 mujeres, 2 hombres, y quisieron como ingresar a un camino cerca de unas montañas. Pero ellos tienden a desplazarse y devolverse, y uno de ellos se acerca. Y como que yo le tenía miedo en ese momento, en el sueño, ¿verdad? Él invita a las otras 2 mujeres a acercarse. Y como de una forma telepática, él me explica que no tenga temor, que lo que estábamos viendo era real y que este temor mío era una serie de miedos que tenía que ir, ¿verdad?, trabajando, porque estos acontecimientos eran reales y que era toda una serie de propósitos que tenían ellos para poderse comunicar conmigo, y que el sueño era un medio en el cual ellos me podían explicar que no tuviera temor. Claro, porque el miedo es muy limitante, uno quizás no lo comprende en ese momento, pero en el sueño me facilitaba poder comprender esto que estaba sucediendo. Tengo luego otro sueño con este mismo ser, ¿verdad? Ellos tenían características, eran altos, él era rubio, ¿verdad? Recuerdo que también anteriormente las mujeres era una rubia, una de cabello corto de color negro, pero el ser que luego aparece en el segundo sueño
es de características rubias, de pelo largo, 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 alto, y andaba una vestidura blanca. Y él me lleva a un lugar que se le conoce como un domo, es una obra como arquitectónica, alta, 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 era impresionante, alrededor tenía una serie de vitrales. Entonces él me indicaba, así como ustedes reciban la información, la tienen que dar a conocer. Entonces yo decía, pero ¿cómo será esto posible? ¿Qué tipo de información, verdad? ¿Qué es lo que tenemos que dar a conocer? Y entonces él me explica, dice, van a tener un avistamiento, va a haber un objeto, un platillo, que es lo que ustedes conocen, en esta semana. Entonces ustedes le van a tomar fotografías y videos y esa es la información que tienen que publicar. Así como reciben la información, la comparten. Y así sucedió en marzo del 2018. Veníamos de hacer unas, pues, asuntos laborales y ya a la hora de acercarnos a la casa, tipo 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, logramos ver un objeto, ¿verdad? Extendido sobre la casa, ¿verdad? Y más de 20 minutos, de 20 a 25 minutos, yo gritaba, ¿verdad? De la emoción, Alejandro, vea, nosotros siempre andamos la cámara, entonces en ese momento Alejandro trató de grabar el objeto, era un objeto grande, brillaba, hermoso, estaba como inclinado, ¿verdad? Tenía una inclinación. En ese momento pasaron dos jóvenes, ¿verdad? Y nosotros, vean para arriba, vean qué maravilloso. Es un objeto, ¿verdad? Identificado, es un ovni, es un platillo, ¿verdad? Y aquella emoción. Y los muchachos, sí, sí, es verdad. Pero ellos se asustaron tanto, ¿verdad? Al ver lo que ellos decían, ¡ah! Sí, sí, es cierto, ¿verdad? Y luego venía una señora que es vecina y nosotros, que mire para arriba, vea lo que hay allí. Y ella decía, no, es un avión, es un avión. Y nosotros, no, el avión va a la par, ese que está ahí es un avión, pero el objeto que está de un lado es un ovni, ¿verdad? Es un platillo y aquella emoción. Y entonces dice la señora, yo no lo veo, yo no lo veo. Y yo, ¿cómo que no lo va a ver? Me dice, no, no lo logro ver. Y bueno, ella continuó. Entonces yo le decía a Alejandro, esta es la confirmación de esta experiencia. Cómo algo que está en un sueño se puede plasmar en la realidad y esta vivencia la estamos experimentando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a publicar esta información? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tomamos la decisión de ser los valientes, ¿verdad? Saber que en el país este tema no es algo como que se conozca mucho. Sin embargo, bueno, nos atrevimos a tocar pues la opción de utilizar pues, las redes sociales y crear Cielo Observación OVNI Costa Rica. Y bueno, desde ahí publicar para todos ustedes. Qué lindo, o sea que, claro, evidentemente la mejor manera de contacto, dentro de lo que yo comprendo, la mejor manera de contacto contigo era de esa forma, para no causarte miedo y poder explicarte cuál era el sentido del contacto, ¿no? Evidentemente, como decía Alejandro en el programa anterior, el sentido del contacto es justamente que ustedes den la información. Claro que sí, y es que no es solo fotos y verdad y videos de los objetos que empezamos a ver en el Valle Central, porque tenemos una vista que estamos rodeados de montañas, volcanes, y claro, al tener un paisaje tan maravilloso, porque yo siempre he estado enamorada de la naturaleza, ¿verdad? Entonces siempre estoy publicando atardeceres, que estoy viendo las montañas, y claro, ahí precisamente éramos donde veíamos los objetos y los captábamos y muchas veces las publicamos, pero posteriormente después, en estos sueños, se nos daban como una serie de mensajes. Entonces, inmediatamente nosotros al otro día, bueno, en caso mío, yo le decía a Alejandro, tú no sueños, me explicaron esto, yo lo voy a escribir tal como yo lo recuerdo y empiezo a escribirlo. Y en estos mensajes lo que ellos hablan es de una transformación, del despertar de conciencia. Entonces yo siempre lo he dicho como que nosotros somos semillas, ¿verdad? Y que en algún momento este despertar surge.
¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, que empezamos a ser más conscientes de quiénes somos. Nos hacen la invitación de que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde nuestro interior, de ver todas nuestras capacidades, pero por supuesto también ver la parte oscura, aquella sombra, ¿verdad? Que a veces no queremos ver, donde se encuentran los egos, donde se encuentran aquellas situaciones no resueltas por nosotros, que tenemos que empezar a trabajar. Sin olvidar, ¿verdad? Por supuesto, la realidad, el entorno, las personas que están a nuestro alrededor, la madre tierra y todos sus seres vivientes. Entonces, estos mensajes lo que nos expresan es que empecemos a despertar y que seamos conscientes del poder que tiene el ser humano y el propósito en el planeta Tierra. Y bueno, es así que nosotros empezamos a hacer pequeñas frases y publicarlas en el grupo Cielo. Así es. Eso como yo decía cuando tuve la entrevista, tuve con Alejandro, yo decía, realmente todas las personas que tienen este contacto, claro. bendito sea, porque son ustedes los puentes para que el resto veamos, comprendamos que este camino que estamos llevando no nos lleva a ninguna parte, por más camino que sea. O sea que tenemos que modificar, tenemos que cambiar la conciencia, tenemos que empezar a trabajar, como tú dices, empezar a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, nuestro ego siempre está ahí presente, llamando la atención. Y bueno, yo creo que ya es tiempo, hemos hecho demasiado mal a este pobre planeta, por eso yo creo que cuando uno entra en una sintonía de amor consigo mismo y con el otro, con nuestro semejante, entra en una sintonía de amor con todo lo que está creado, con el planeta, con los animales, con las plantas, y eso es fundamental. El ser humano tiene que entender de una vez por todas que es parte de, no que es el dueño de, ¿no? Que es parte de, y que es mucho más importante ser que tener. Y la verdad que yo le decía a Alejandro que son seres valientes, porque siendo profesionales en un país que este tema es un poco tabú, que ustedes se hayan animado a dar a conocer estos mensajes, a hablar de este tema, tiene muchísimo más valor que en otras circunstancias. Ustedes han ido en contra de, claro, han ido en contra del todo lo que significa, entre comillas, la normalidad. Yo digo, entre comillas, la normalidad, porque en realidad no es la normalidad, pero digamos que eso es mucha valentía. Y bueno, qué bueno que están pudiendo lograrlo, están cumpliendo con un compromiso que es una responsabilidad también. No es claro que sí. Yo siempre, bueno, Alejandro y yo manifestamos que nosotros somos testigos de pues de estas vivencias. Y por supuesto, toda la vida tiene un propósito, ¿verdad? Y bueno, si a nosotros se nos dijo, compártalo, yo siento que tiene un gran valor porque las cosas se dan para realmente compartirlas con las demás personas. Y se han acercado muchísimas también a narrarnos sus experiencias, a contarnos sus vivencias de estos hechos que han vivido, generalmente cerca de las montañas, cuando eran niños que tuvieron alguna experiencia. Entonces, para nosotros realmente es llevarles esta información con el objetivo de que las personas puedan lograr una transformación, un conocimiento, ¿verdad? Y bueno, traer, decíamos nosotros en algún momento, que es como traer el cielo a la tierra, ¿verdad? Esa información, volver a la parte interna de nosotros, conectarnos con la naturaleza. Muchas veces a mí me dicen, ustedes hacen meditación. Y bueno, yo les cuento, ¿verdad? De lo aprendido de acuerdo a lo que los frailes nos explicaban acerca de la meditación, la relajación, la oración. Pero yo les cuento, para mí, mi vivencia está con la madre tierra, con la naturaleza. Yo cuando puedo voy a las montañas, agradezco infinitamente por todo lo recibido
Y por supuesto, uno tiende a ser más sensible, a conectarse en armonía con todo lo creado. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar, empezar a transformarnos desde ese punto, traer el cielo a la tierra. Por acá tengo un mensajito, yo no sé si lo podemos leer de una Sí, forma breve. sí, sí. Creo que es importante que las personas empiecen a despertar en conciencia de qué es aquello que nos rodea, porque estas situaciones son ese puente que nos enlaza a conocernos a nosotros mismos para comprender la realidad que existe ahí afuera. Entonces les voy a leer. Cada uno son parte de un gran grupo global que se irán reconociendo y encontrando para un mismo fin. Una familia humana que desea y necesita un mundo mejor. Unos escucharán el llamado en el campo, otros desde las oficinas. La nueva vibración se manifiesta. No es una nueva ideología, es un sentir, es un preámbulo que se manifiesta. Es un paso evolutivo. La nueva humanidad se gesta como una flor de loto en las aguas estancadas. La nueva conexión no vendrá del cielo, del espacio ni de las religiones. En el planeta se encuentra la información necesaria para que toda especie viva en un ciclo armonioso. Es una frecuencia que el ser humano está decodificando y conectando poco a poco. El ser humano lo tiene que lograr por sí mismo, utilizando su inteligencia y su intuición. Humanidades distantes lo han logrado y tutean para que logremos sin causar dependencias. Una vez que el ser humano se sintoniza con esta frecuencia planetaria y entiende el valor de cada criatura y especie que habita en este presto a iniciar como un aprendiz universal, donde inicia el camino pluridimensional del alma humana. Entonces, una invitación a poder comprender que es ponernos en contacto con esa vibración que está en el planeta. Y ahí empieza a manifestarse toda esta realidad tan maravillosa que nos espera como una nueva humanidad. Como una nueva humanidad. Dime, Cindy, ¿tú crees que esta situación, te lo pregunto a ti como ser humano, como mujer que está en el camino espiritual y que está con trabajando consigo misma para ayudar al entorno, ¿verdad? ¿Tú crees que esta situación que estamos viviendo tiene que ver para que el ser humano tome conciencia o haya tomado conciencia desde el 2020 de que realmente la vida que estaba llevando, la carrera que estaba llevando, sin mirar para ningún lado y corriendo hacia no sé dónde, esta situación nos ha modificado en muchos aspectos muy bien, o sea, en muchos aspectos nos ha hecho recapacitar, en otros aspectos no tanto. Hay personas que les ha traído mucho problema la soledad, la angustia, la tristeza. ¿Tú crees que esta situación ha llegado justo, en el momento justo para la humanidad? Bueno, yo creo que todo tiene un proceso en la vida y todo en la vida es perfecto, tiene sus propias leyes. Sin embargo, a esos acontecimientos es exactamente aquello que reflejamos, que no hemos podido cambiar en nosotros mismos. El volver a las casas, estar con nuestra familia, no es algo que surge de la nada, es una necesidad. Y esto permite que el ser humano se reencuentre, analice, vea a su alrededor cuál tan importantes somos como sociedad, como cultura, todo el aporte que podemos dar, pero desde un enfoque positivo. ¿Cuánto hemos dañado a la madre naturaleza con la contaminación, el consumismo? Entonces empezamos a analizar, porque nos permite también reflexionar qué somos en realidad. Y muchas veces las situaciones que muchos lo han vivido desde el dolor al perder un familiar,
o alguna situación de desempleo, nos lleva a analizar todo lo que tenemos que empezar a trabajar, porque muchas veces despertamos también por medio del dolor, de aquellas situaciones que no hemos resuelto, se empiezan a manifestar para que precisamente despertemos en conciencia y tenemos la posibilidad de empezar a trabajar en nuestra comunidad, en saber que podemos cultivar nuestros propios alimentos, en saber que tenemos que contar. Por supuesto, la tecnología es importante, pero estar más en familia, volver al diálogo. En Costa Rica, hace mucho tiempo, en época de mis abuelitas, se sentaban en los corredores a conversar. Y después de una jornada de ir por ejemplo, de cerca de los cafetales, las personas llegaban después de su trabajo y se sentaban a tomar café y a conversar. Creo que tenemos el deber de volver a recuperar todas esas características, todos esos valores, esas virtudes. Y, por supuesto, reflexionar internamente qué tenemos que empezar a trabajar. Porque ante circunstancias de presión va a salir la parte oscura nuestra. Nos vamos a enojar, vamos a sentir angustia, nos vamos a sentir solos, vamos a sentir la necesidad de poder volver a aquella rutina que de repente cambió y entonces darnos cuenta que no necesitamos mucho para ser felices. Tenemos que empezar a desprendernos de cosas que no son necesarias en nuestra vida para enfocarnos en nosotros mismos, por medio de la lectura, por medio de empezar a trabajar con la madre tierra, con las plantas, de empezar a enfocar objetivos bonitos en comunidad que podamos trabajar. Alejandro y yo actualmente estamos trabajando en un libro que próximamente vamos a publicar en PDF, ¿verdad? Para que todos ustedes lo tengan, de una vivencia que él tuvo en un planeta donde se les explica la forma que tiene que llegar el ser humano a convivir, donde no existe el dinero, donde se trabaja en armonía, donde el tiempo la dedicamos al arte. Entonces, todas estas características en el libro se describen tan bien que nosotros estamos empezando a trabajar desde nuestro aporte a nivel de arquitectura, cómo crear de alguna manera comunidades sostenibles, villas. Porque ante estos acontecimientos que pueden ser actualmente una pandemia, también pueden haber acontecimientos a nivel climáticos que nos puedan afectar. Y tenemos que empezar a trabajar en comunidad, crear viviendas de alguna manera sostenibles, pero sobre todo aprender a convivir en una comunidad, que es lo más importante, porque el diseño podemos nosotros enfocarnos en varias alternativas, pero cómo podemos nosotros transformarnos en una nueva humanidad sin necesitar de tanto y vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, la invitación es reflexionar de lo que está sucediendo afuera, que tengo que mejorar y dar siempre lo mejor de sí. Sí, es fundamental. Yo creo que esa es la meta que nos tenemos que poner, ¿no? Esa es la meta que nos tenemos que poner, porque yo creo que todos necesitamos de que ir evolucionando como seres humanos, como humanidad, porque el mundo, realmente tenemos un mundo maravilloso y como digo yo, somos en realidad seres planetarios. O sea, la Tierra no es una cosa aparte de este universo, al contrario, forma parte del universo. Y creo que tenemos que empezar a pensar más allá de las fronteras. Claro que sí. Somos hijos de esta madre tierra y somos seres cósmicos y tenemos hermanos seguramente en otros planetas con las mismas necesidades afectivas y de evolución. Y entonces, si nosotros en un pequeño planeta como es el planeta Tierra, que es pequeñísimo, en semejante universo, no nos llevamos bien, no podemos pretender que estos seres, que yo calculo que no, a lo mejor no todos, pero que hay una gran parte que son más evolucionados que nosotros, que son los que nos dan los mensajes,
porque son los que nos quieren ayudar a que cambiemos, a que modifiquemos nuestra conciencia. O sea, están justamente aportando su conocimiento para que nosotros nos demos cuenta, nosotros despertemos. Debemos aprovechar eso, debemos aprovecharlo. Definitivamente, definitivamente, porque las cosas no suceden al azar, ¿verdad? La vida misma es nuestro propio aprendizaje, pero tenemos que empezar a trabajar de una forma consciente, con haciéndolo actos, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos las iniciativas y todas las ganas del mundo, pero muchas veces no hacemos acciones. Y las acciones son fundamentales. Eso permite que esa energía de transformación pueda llegar a más personas y ellas también puedan explorar sus ámbitos desde sus comunidades, desde sus talentos, empezar a trabajar al servicio de los demás. Y esto es fundamental porque desde ahí nos unimos como una sola una humanidad que es creativa, una humanidad que está al servicio de los demás. Y vamos a empezar a transformarnos poco a poco. Pero el tiempo es hoy, en nuestro presente. Entonces la invitación para que las personas realmente empiecen a reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno, empezar a trabajar las emociones, las actitudes, empezar a perdonar, amar a las personas que nos rodean. Esos son los pequeños actos que nos va a permitir que todo esto se transforme para un bien común. Y es necesario, y es necesario. Entonces, realmente estamos muy contentos porque podemos de alguna manera llevar a las personas un mensaje de aliento, de seguir adelante, que ante situaciones tan difíciles podamos estar unidos y que no somos un solo grupo acá en Costa Rica, sino que todos formamos un grupo, una labor, un propósito. Desde el testigo que ve algo hasta el que ha experimentado recibir un mensaje, hasta ustedes como comunicadores. Es importante estar en este momento unidos para transmitirnos confianza, paz y alentarnos ante situaciones que en el futuro puedan llegar y tener las herramientas necesarias y estar seguros que tenemos que afrontar nuestra realidad, aceptarla y transformarla. Sí, el tema es que cada uno desde su lugar humildemente pueda aportar cosas positivas, ¿no? Cada uno desde su espacio, desde una oficina, como decías, o desde la arquitectura, en las obras que ustedes hacen con la gente que generalmente trabajan con mucha gente. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar en pos de esta humanidad que todos soñamos. Nosotros queremos paz, ¿no? Todo el mundo habla de la paz, pero si no hay amor, difícilmente lleguemos a la paz, ¿verdad? El amor por nosotros mismos, el amor por el semejante, el amor por los animales. No va a haber paz jamás si no hay amor primero. Claro, debe haber paz y amor primero en nuestro corazón para poder darlo a los demás. Si no tenemos dentro de nuestro interior situaciones que tenemos que resolver, difícilmente vamos a poder salir de esta sociedad egocéntrica. Entonces, empezar a trabajar internamente, porque de alguna manera ya es una necesidad proyectar el cielo a la tierra y por medio de la espiritualidad, por medio de nuestras acciones y sobre todo poner en práctica todo aquello que nosotros tenemos como nuestros talentos, desde nuestras profesiones, desde una madre hasta una persona que trabaja en economía, ¿verdad? Entonces, empezar a trabajar desde nuestros aspectos, cómo podemos ayudar a los demás, empezar a transformar. Y por supuesto, empezamos a hacer cambios. Poco a poco empezamos a hacer cambios. Y creo que esto es una realidad que ha dado inicio, ¿verdad? Yo recuerdo en una visualización ver un campo hermoso que me mostraban y me decían, ya el campo está preparado. Si ves, la lluvia acaba de caer, porque el terreno ya está listo. Estamos nosotros a la espera de renacer, a poder transformarnos y poder eliminar todos esos aspectos negativos de nuestra vida, empezar a quitar esos miedos, esas limitaciones, empezar a ser nosotros mismos. Y es a partir de ahí que esa transformación se va a ir dando.
Entonces, si los mensajes son de esperanza, son de amor y nos permiten reconectarnos con la naturaleza, esa transformación la vamos a lograr. Entonces, realmente es volver a nosotros mismos, siempre dando amor al prójimo, siempre dando amor al prójimo, reunirnos como hermanos, que eso es la necesidad de volver a nosotros, a nuestra casa, ¿verdad? Sí. Tener esa casa limpia, ¿verdad? Empezar a trabajarla para recibir dentro de nuestros corazones esas habilidades, esas virtudes. Entonces, realmente, para nosotros nos ha transformado un antes y un después de esta vivencia. Y además trabajando para las generaciones futuras, porque uno, tú que eres mamá, que tienes niños, realmente lo vives. Yo no he tenido la vida, no me ha dado hijos, me ha dado hijos de la vida, no hijos de mi vientre, pero yo digo, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones si seguimos en este camino equivocado, ¿no? Claro. Y sin embargo, uno nota que estas nuevas generaciones vienen con una forma de pensar muy diferente. Ellos tienen una amplitud hasta, bueno, por ejemplo, a mi hijo le encanta la física y le encanta hablar de temas que yo en mi edad no conocía, ¿verdad? Entonces yo noto que en ellos hay una forma de expresarse diferente, tienen una noción de mundo diferente, pero que deben de ser guiados. Y precisamente somos nosotros, desde como padres, como grupos de amigos, como personas familiares, que podemos alentarlos a seguir adelante. A pesar de las circunstancias que se presenten en la vida, es poder reencontrarnos con ese propósito. Y por supuesto, la intuición está presente, porque por medio de la intuición van a llegar esas herramientas necesarias para nuestro espíritu, para nuestra alma, para llevar a cabo esos propósitos en la vida, en acciones. Así es. ¿Tú crees? Y yo creo que por lo que dices tienes toda la esperanza, como tengo yo, en que esto lo vamos a lograr. Tal vez no sea mañana, tal vez no sea el mes que viene, pero como dices tú, poco a poco y como pequeñas gotas de rocío vamos despertando cada ser humano y vamos a lograr con mucho amor sobre todo y abriendo la mente sobre todo, no dejando que el miedo nos bloquee, porque el miedo es un enemigo terrible que tenemos. Bueno, no debemos permitirlo eso, porque además nos absorbe mucha energía y la energía la tenemos que usar para otra cosa, Así que sí, yo tengo mucha fe que lo vamos a lograr, más con gente tan hermosa como ustedes, que sí, que están trabajando de una manera así muy concreta, como dices tú, dando el mensaje. Ese mensaje no es para que quede en ti, ni para que quede en Alejandro, ni para que quede en otra persona que tiene contacto, sino que ese mensaje es para todos nosotros, es un mensaje para la humanidad. Así que bienvenido sea, bienvenido sea. Y gracias por ser puentes. Gracias por ser puente, que debe ser bellísimo ser puente de esa manera. Debe ser bellísimo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ha sido un placer conocerte. Hemos pasado por el otro 50% de la familia, digamos, adulta, que hace este trabajo tan bonito. Ha sido un gusto conocerlos a ambos, saber que están así con mucha responsabilidad y mucho amor trabajando para todos nosotros, que como decíamos, cada uno debemos aportar algo para lograr una mejor humanidad en paz y en amor. Un gusto enorme, Cindy, haberte conocido. Y bueno, ya lo seguiré molestando. Y cuando se abra todo este encierro programado que tenemos, quiero volver a tu país a disfrutarlo ya desde otro lugar, más relajada. Quiero recorrer bastante porque es un bello país. Un gusto enorme, enorme, enorme haberte conocido. Bueno, queridos amigos, ya han conocido a Cindy, la otra parte de Alejandro, por eso es Cial, que cuando me entero de Cial, te cuento, Cindy, yo decía, algo está faltando
algo está faltando acá, no está la O, no está la U, ¿qué es lo que pasa? Hasta que, bueno, cuando le hice la entrevista a Alejandro me explicó de que realmente era el nombre de ustedes, o las dos letras primeras de vuestros nombres, y qué lindo, porque en realidad cumplen una función, no es un centro de investigación, sino es un centro de mensajes, diría yo. Es mucho más importante a veces, es mucho más importante. Muchísimas gracias. Mucho amor, mucha paz, mucha armonía y mucho amor y paz, queridos amigos de Vivencias, y nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias.